Estoy muy feliz, muy contento de estar acá en la iglesia. Gracias al pastor Joan por su invitación y de compartir la palabra con ustedes. El pastor David Araujo, mi pastor, les manda un saludo afectuoso. Cada miércoles de culto de oración en nuestra iglesia hay una sección donde oramos por las diferentes iglesias y los pastores también. Y de verdad me agrada mucho, sobre todo comparando la última vez que vine, muchos rostros nuevos. Y de verdad que bueno verlos y conocerlos también. Pero sin mayor preámbulo, vamos a lo que vinimos, ¿no? Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 13. Por favor, abra sus Biblias allí. Evangelio de Lucas, capítulo 13. Debería subirme esto un poco más. ¿Sí me oyen bien? Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9. Aquí encontramos la parábola de la higuera estéril. Voy a leer para ustedes, oramos y comenzamos el sermón. Dice la palabra del Señor. Dijo también esta parábola. Tiene un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Oremos. Señor, muchas gracias por tu bondad y misericordia. Quiero pedirte, quiero rogarte, Señor, y suplicarte por los méritos de nuestro Señor Jesús, que nos bendigas dispensando tu gracia sobre nosotros, por favor. A través de la predicación, has prometido bendecir a tu pueblo y salvarlo. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo use, Señor, a este instrumento indigno, pero que en tus manos y por tu poder puedes transformar nuestras almas. Tu palabra tiene ese poder. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los versículos que acabamos de leer es una sección donde Lucas narra que el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo está llegando a su final. El evangelista está destacando la animosidad contra la persona del Señor Jesús va cada vez en aumento. Los ataques entre los fariseos o las conversaciones, que son más ataques entre Jesús y los fariseos, que representan a la incredulidad de la nación de Israel, cada vez son más frontales, cada vez son más duros, se sacaban chispas cada vez que hablaban. Entonces tenemos que la muy larga paciencia de Dios ha llegado a su fin y Dios está preparando su rechazo definitivo a la nación de Israel. Cuando digo la larga paciencia de Dios llegando a su fin, es una forma de decirlo, una forma humana de comprender la idea. Porque la paciencia de Dios es eterna, así que ningún ser humano puede agotarla. Pero como Dios, Él es soberano y Señor, no está obligado a tener paciencia con nadie. No está obligado a darle una sola oportunidad a nadie. Así que Él es soberano y si Él quiere dar 1000 oportunidades, da 5 o da una sola. Aquí vemos que con la nación de Israel, después de miles de oportunidades, Dios decidió acabar. Entonces yo usaré la frase, la paciencia fue agotada, pero usted entonces debe entender el concepto que quiero transmitir. Amén. Esta sección en realidad está desde el capítulo 12. Contextualicemos un poco para que comprendamos lo que transmitía el Señor con la parábola de la higuera estéril. Dios comienza a preparar su rechazo definitivo mostrándole varias cosas. En primer lugar, se nos muestra a Jesús como el príncipe con una espada desenvainada. Eso lo dice el capítulo 12, versículos 49 al 53, dice: fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que esto se cumpla?
¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegro. Aquí entonces se nos muestra a Jesús como el Señor de la división, un príncipe con una espada desenvainada. Vino con su espada a dividirlo y a partirlo todo. Dividió y partió el mundo, dividió y partió la historia en dos. Y aquí nos está diciendo que Él va a partir inclusive la familia, que va a partir tu vida con su espada que sale de su boca. Esto debido a que la nación ha rechazado muchas veces y ahora ha llegado el tiempo de que Dios rechace a la nación. Pero también, no solamente Él vino como un príncipe con una espada desenvainada a dividirlo todo, sino que también porque Israel rechazaba las constantes señales que Dios les estaba dando. Por ejemplo, solo dice el versículo 54 del capítulo 12, sigue. Decía también a la multitud, cuando veis las nubes que salen del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto de entre el cielo y la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? El Señor aquí entonces los acusa de que ellos eran ciegos, pero ciegos por conveniencia. Cristo les está recriminando que sus sentidos intelectuales estaban trabajando perfectamente, porque ellos podían distinguir las señales y pronosticar lo que iba a suceder. Pero ahora Él ha estado mostrando de muchas formas que Él es el Mesías y ellos se hacían los que no entendían. Así que el Señor les recrimina que esa ignorancia no es una ignorancia inocente o ingenua, sino más bien a conveniencia, y lo estaban rechazando a pesar de que las señales eran evidentes de que Él era el Mesías. Los llama al arrepentimiento, les recrimina varias cosas. Luego, en el versículo 57, hace ese llamado a que dejen esa posición siempre en contra de Jesús y les dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Versículo 57 del 12. 58. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez, el juez te arrastra al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. El Señor les está diciendo que Él es el adversario. Les acaba de decir que es el príncipe con la espada desenvainada. Les acaba de llamar hipócritas y les está diciendo, se está acercando cada vez más el momento definitivo donde ustedes van a rendir cuenta al Padre. Y lo mejor es que arreglen con su adversario. Él está diciendo, el adversario soy yo. Vengan, vamos a ponernos a cuenta, porque habrá un momento donde no hay más oportunidad. Inmediatamente entonces le dice que tienen que arrepentirse. Capítulo 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que les contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesús entonces les aclara sobre una situación que ellos conocían muy bien, el accidente y el asesinato que había hecho Pilato de varias personas. Por lo general, las personas cuando hay catástrofes, dicen, ay, qué pecadoras eran esas personas para que le haya sucedido eso. Jesús está corrigiendo a ellos y a nosotros esa forma de pensar. Él dice, no, cuando suceden cosas así, Dios no está diciendo cuán malo eran las personas a las que les sucedió esas cosas.
Dios les está advirtiendo a los que aún viven, que se están enterando, cuán mala es su posición o su situación, y si no se arrepienten, entonces el juicio vendrá sobre ellos. Eso, por ejemplo, me salgo un poquito del tema del sermón. Acabamos de escuchar las noticias hace unas semanas, hace unos meses, sobre la catástrofe de la discoteca en República Dominicana de Jet Set. Por supuesto, un evento doloroso, sobre todo para los familiares de aquellos que perecieron allí. Pero nosotros lo que tenemos que pensar, aquellos que sobrevivimos, que vemos esta noticia, que cuán malos somos nosotros y la misericordia de Dios para que nosotros estemos vivos para contar. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todas estas tres cosas que les he dicho, el príncipe con la espada desenvainada, la acusación sobre la inocencia ingenua, sobre aquella ignorancia ingenua que no es verdad, sino más bien que eran hipócritas, el llamado a corregir su posición contra Jesús y ponerse, por supuesto, de acuerdo con su adversario, el llamado al arrepentimiento, todo eso contextualiza la parábola de la higuera estéril. Y entonces Dios les está diciendo a través de todos estos acontecimientos al pueblo que tenían que tener cuidado con los frutos que no estaban dando, porque el juicio de Dios venía sobre ellos. Dios ha preparado el rechazo. Ya la paciencia de Dios llegó al final. Y entonces les anuncia el esperado juicio sobre ellos. ¿Cuál es el tema de la parábola entonces? El tema de la parábola que nos interesa totalmente a nosotros, o para ti que nos visitas acá por primera vez, es: Dios rechaza a los que le rechazan. Dios rechaza a los que le rechazan. El anuncio del rechazo definitivo a Israel, Dios lo está anunciando en las bocas de Jesús a través de la parábola de la higuera estéril. Pero con el anuncio del rechazo también una misericordia. Aunque se anuncia el rechazo, a partir de ese momento cuando Jesús pronunció estas palabras y cuando el rechazo se ejecutó definitivamente, pasaron aproximadamente 35 años. Porque esa destrucción anunciada por Jesús llegó en el año 70, cuando el general romano Tito Vespasiano llegó con sus tropas y aplastó y destruyó toda la ciudad de Jerusalén. Pero el tema sigue en pie. Dios rechaza a los que le rechazan, pero también hay misericordia para que, escuchando la advertencia, nos arrepintamos y nos pongamos en cuenta con Dios. Amén. 3 puntos, entonces, sencillos para recordar la enseñanza de esta parábola. 3 puntos sencillos. Vamos a ver el rechazo anunciado. Número 2, el rechazo justificado. Y número 3, el rechazo postergado. Anunciado, justificado y postergado. Veamos el primer punto, el rechazo anunciado. Lo vemos en el versículo 6 y 7, dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Los personajes de la parábola son muy fáciles y sencillos de identificar. Tenemos al dueño de la viña. ¿Quién es el dueño de la viña? Obviamente Dios el Padre. Tenemos la higuera. ¿Quién es la higuera? Obviamente es la nación de Israel. El Antiguo Testamento habla mucho de la higuera como una metáfora para hablar del pueblo de Israel. Así que los judíos comprendieron inmediatamente a Jesús de que él estaba hablando de ellos y del Padre. Y tenemos un tercer personaje que es el viñador, que obviamente el viñador es el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre. La higuera, para aquel que no lo sepa, es un árbol frondoso, muy apreciado en esas tierras por la sombra y el fruto que él daba. El judío piadoso tiene una imagen se tiene una imagen del judío piadoso que es uno que se sienta debajo de la higuera a estudiar o a meditar. Lo sabemos también cuando en Juan capítulo 2
se le presenta a Natanael, al Señor Jesús, y él le dijo, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y entonces Natanael, Señor, me parece que eres profeta. Es decir, lo más seguro es que Natanael estaba orando, meditando las Escrituras, y Jesús le dice, yo estaba contigo en ese momento. Bueno, entonces la higuera es un árbol bastante apreciado en este tiempo. Es un árbol que hay que cuidarlo y abonarlo aproximadamente, dicen los expertos en agricultura, que yo no lo soy, dicen que en 3 a 4 años este árbol debería dar sus frutos, su cosecha. Y una vez que está maduro, él da 3 cosechas al año. Lo cierto es que el Señor entonces lo compara a la higuera, a la nación. Ellos están comprendiendo, la audiencia del Señor Jesús comprende el ejemplo y comprende que le está diciendo que Él los ha abonado, cultivado, le ha dado grandes privilegios y está esperando como cualquier agricultor espera el fruto y lamentablemente no lo halló y anuncia, córtalo, ¿para qué inutiliza la tierra? La verdad que los israelitas siempre tuvieron muchos privilegios y bendiciones de parte de Dios, de modo que su incredulidad era absolutamente inaceptable, inadmisible. ¿Qué tantos privilegios tenía el pueblo de Israel? Muchísimos. El apóstol Pablo enumera varios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, lo puede buscar si quiere. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5, dice varios privilegios. Dice el apóstol, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales empieza a enumerar los privilegios. Primero, la adopción. Hermanos, la única nación en el mundo, en la historia de la humanidad, que se le llegó a dar el título de hijo de Dios fue a Israel. Ninguna otra nación en el mundo ha gozado de ese título. La única nación en el mundo que ostentó ese privilegio fueron ellos. No existió y no habrá más nunca una nación que tenga ese título. Desperdiciaron ese título, la adopción, ser hijo de Dios. Después sigue diciendo el apóstol Pablo, la adopción, versículo 4, la gloria. Hermanos, la única nación en el mundo que vio la Shekinah, que vio la gloria de Dios visible, fue la nación de Israel. Ninguna otra nación nunca la ha visto en la historia de la humanidad. Ellos perdieron ese privilegio, tuvieron ese privilegio. Sigue diciendo el apóstol Pablo, el pacto. La única nación en el mundo con la cual Dios hizo un pacto nacional fue Israel, el pacto sinaítico. Ninguna otra nación en el mundo ha tenido ese privilegio. Pablo sigue enumerando. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley. La única nación en el mundo que obtuvo por mucho tiempo la revelación escrita de Dios, es más, que se la dio al inicio, también junto al pacto sinaítico y las tablas, y ellos tenían la palabra de Dios en su poder para comprender y saber lo que Dios demandaba de ellos, fue esa nación por mucho tiempo. Después, obviamente, con el cristianismo y la escrituración de la palabra de Dios, hoy gozamos de eso, pero por muchos siglos, por mucho tiempo, la única nación que lo obtuvo fue Israel. Pablo sigue diciendo, el culto, hermanos, por mucho tiempo, la única nación que adoró, por lo menos en verdad o correctamente, por mucho tiempo a Dios fue Israel. Digo en verdad porque lo hacían como Dios lo había mandado. Tal vez no en espíritu, pero sí en verdad. Fue Israel. Y por último dice las promesas. La única nación que se le había prometido un Mesías. Se le prometió su restauración. Se le prometió ser cabeza de naciones. Además de muchas otras promesas, la única nación que lo tuvo fue Israel. Pablo sigue diciendo, los patriarcas. Abraham, Jacob,
Isaac, Jacob, que se le cambió el nombre a Israel, Isaac. ¿De dónde vinieron todos esos? O son la raíz de los judíos o de Israel. Y obviamente Dios tuvo esos patriarcas, contaban entre sus nacionales, de los cuales vino en la carne Cristo. No solamente todas las bendiciones que hemos enumerado. El Señor Jesucristo, donde ministró solamente en la nación de Israel, su ministerio terrenal me refiero. Antes de eso, el más grande de todos los profetas, Juan el Bautista, ¿a quién enseñó? A los israelitas. Después de todo eso, los apóstoles, ¿dónde ministraron los apóstoles? Los primeros, a las primeras personas que se les predicó el evangelio, a israelitas. Fue a partir de Hechos 10 que comienza a expandirse el evangelio lejos de los contornos de Israel. Pero aquí vemos que hubo muchas bendiciones, muchos privilegios que Dios le dio a este pueblo. Dios derramó y derrochó bendición, generosidad, oportunidad para que esta higuera fue cultivada, abonada, cuidada, regada, de todo, para que cuando el Mesías viniera encontrara su fruto. ¿Y qué nos dice él que encuentra? Nada. Así que por eso vemos que ante los ojos de Dios, esa higuera por siglos, esa higuera fue ante sus ojos preciosa, sembrada, cultivada, abonada. Todo lo que se le podía hacer se le hizo. Sin embargo, era una higuera estéril. No daba ningún fruto. Por eso entonces el versículo 7 que dice: y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? ¿Cuál es el anuncio del dueño de la viña? Precisamente por no encontrar lo que venía a buscar, lo que en consecuencia tenía que tener. No tenía fruto y lo mandó a cortar. Esa palabra, córtala, es un anuncio de destrucción, violencia, ira, retribución, divorcio. Dios está anunciando su divorcio ante aquella nación con la cual había estado en pacto por tanto tiempo. Es más, divorcio sin posibilidad de reconciliación. Le está anunciando el rechazo definitivo. Hemos visto el primer punto. Segundo punto, ¿cuál es? El rechazo justificado. El rechazo justificado lo vemos en los mismos 2 versículos 6 y 7. No lo vamos a volver a leer porque ya lo hemos leído varias veces. ¿Cuál es la razón del rechazo? Es fácil conseguirlo allí, ¿verdad? Su esterilidad y su ceguera. Era una higuera inflada. Era una higuera autojustificada. Los israelitas para ese tiempo se creían personas buenas. Ella era frondosa, tenía muchas hojas, aparentaba salud. Cuando se ve un árbol frondoso, uno dice, este árbol está hermoso, pero realmente su raíz estaba envenenada y muerta, porque no daba ningún fruto, era estéril. Daba apariencia de salud, pero en realidad estaba muerta. Cristo en su ministerio les hablaba de arrepentimiento. ¿Y qué respondían ellos? ¿Arrepentimiento de qué? Yo no he hecho nada malo en la vida. Cristo le decía, bienaventurados los pobres. Y ellos se ofendían. ¿Cuáles pobres? Nosotros somos ricos. Nosotros somos gente buena. Eran simplemente personas envanecidas en sí mismas. El punto, hermanos, también que debemos entender que esa realidad de una higuera estéril, ciega, inflada, envanecida y autojustificada es la condición de toda la raza humana. Todo ser humano, dice la Biblia, es un árbol ante Dios. Y si ese árbol es ciego, estéril, no da su fruto, la Biblia dice que será cortado y echado en el infierno. Ya el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles.
¿Cuál es el fruto que esperaba Jesucristo de la higuera y que espera de todo ser humano que ante él al final es un árbol? ¿Cuál es el fruto que espera Jesucristo? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Y cuando el Señor Jesús en su ministerio terrenal estuvo en la tierra ministrando a los israelitas, no consiguió casi, digo casi porque sí halló algunos. Y para vergüenza de esa gente, gentiles, es decir, no judíos. Por ejemplo, tenemos al centurión romano que le llevó a Jesús en arrepentimiento, humilde, indigno. Dice que cuando Jesús dijo, voy a tu casa, Señor, no tienes por qué venir, yo no soy digno. ¿Qué es eso? Arrepentimiento. Y cuando le dijo, no, pero voy para allá a sanarlo. No, si apenas dices una palabra de aquí, eso está bien. Yo confío. ¿Y qué es eso? Fe. Jesús se maravilló y dijo, en todo Israel no he conseguido tanta fe. Esos eran los frutos que se buscaban. Arrepentimiento y fe. Y con esos poquitos frutos, Cristo va a construir a su nuevo Israel, a su iglesia. Pero hemos visto entonces el rechazo anunciado. Vimos en segundo lugar el rechazo justificado por ser muerta, ciega, estéril. Hemos visto los dos puntos. Le dije que cuántos eran, 3. Vamos al tercer y último punto. El rechazo postergado. Versículos 8 y 9 dicen: Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Notemos el amor del Señor Jesús. Está hablando el viñador, que es el Hijo. El Hijo intercede por la viña ciega y estéril. Pablo nos dijo en Efesios que oraba para que la iglesia comprendiera cuán alto, profundo y ancho era el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Cristo está intercediendo por una gente que lo va a aclamar que lo crucifiquen. Cristo está intercediendo por una gente que lo ha estado odiando. Cristo está intercediendo por una gente que lo ha estado rechazando. Sin embargo, la intercesión de Cristo, del Hijo, es tan efectiva que le consiguió tiempo extra a la higuera. El Padre anunció: ya me cansé, no más con esta gente, duros de cerviz, corazón de piedra, ya se acabó, cero oportunidad. Córtala, sácala de mi presencia. Y el Hijo: Señor, por favor, espera un año. Y la intercesión del Hijo es tan efectiva que Dios le dio 35 años más. ¿Qué tan eficaz es la intercesión del Hijo? Es infalible, nunca falla. Hermanos, la Biblia dice que ahorita el Hijo está intercediendo por su iglesia. Que el domingo estamos adorando y Cristo está intercediendo al Padre por la adoración para que sea recibida al Padre. Que tú vas mañana a trabajar y Cristo está intercediendo por ti. Que tú te enfrentarás a la tentación y el Hijo está intercediendo por ti. Que tú estás en una situación difícil, económica, de enfermedad, y el Hijo está intercediendo por ti. Y la pregunta es: ¿cuán eficaz es la intercesión del Hijo? Es infalible, nunca falla. Aquí por lo menos vemos que Él intercede por esa higuera ciega y estéril, endurecida. Y le dice: Señor, ten paz, dame tiempo extra. Y se lo consigue. 35, le pidió un año y el Padre le da 35 más. Él le dice: deja que yo cabe y que abone sobre él. Entonces, ¿qué hace Jesús? Hace más milagros, resucita a Lázaro, le hace una resurrección delante de ellos, les predicó más, les enseñó más, purificó el templo, incluso lloró por ellos.
Más adelante en el capítulo 13 de Lucas, versículos 34 y 35, Jesús abre su corazón y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, el Señor Jesús, en ese tiempo extra que le consiguió para que se arrepintieran, y aún el pueblo nada, lloró sobre ellos y les dijo: cuántas veces los he querido proteger, bendecir, y nada. Esa gente realmente lo que hacía era justificar su juicio sobre ellos. En Lucas 19, más adelante, el Señor repite y lamenta ese rechazo. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús aquí describió lo que la historia confirmó 35 años después: el ataque brutal, la masacre que hicieron los romanos en el año 70 después de Cristo. Como dije al principio, las tropas romanas comandado por Tito Vespasiano. Un evento terrible, doloroso, anunciado con 30 y pico de años de anticipación, llorado sobre ellos para que se arrepintieran, para que dieran los frutos de todos los privilegios que tuvieron, aún la mismísima segunda persona de la Trinidad encarnada, enseñándoles, mostrándoles su amor, y lo único que obtuvo fue rechazo, rechazo tras rechazo. La historia confirmó entonces que vino ese juicio sobre este pueblo, hermano. La higuera fue cortada. Fue cortada para nunca, nunca, nunca jamás ser pueblo de Dios. El Nuevo Testamento enseña que ahora ese título, pueblo de Dios, está sobre la iglesia. A aquellos que dan el fruto del arrepentimiento y la fe. Amén, hermanos. Déjeme hacerle un paréntesis, una aclaración. Si usted tuvo una enseñanza muy parecida a la mía en el pasado, se estará preguntando: cortada Israel de los propósitos divinos, y no dice la Biblia que ese es el pueblo para siempre de Dios. Se está haciendo esa pregunta. El pastor como que no leyó el Salmo 137.5. ¿Qué dice el Salmo 137.5? Dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. También hay el Salmo 122.6 que dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Algunas personas leen estos versículos que están en la Biblia y se extrañarían porque no hay banderas de Israel aquí en la iglesia. O dirían que cómo voy a pronunciar un sermón como el que acabo de pronunciar, donde se anuncia el divorcio de Israel.
No tengo el tiempo para dedicar a toda la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto a este tema, pero déjeme darle dos ejemplos nada más. Los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento nos explican y nos aclaran que todas esas promesas dadas en el Antiguo Testamento se cumplieron, se cumplen y algunas pocas se van a cumplir en el nuevo Israel, la iglesia. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Dos ejemplos breves de esto. El primero, Hechos, capítulo 2, versículo 16. Hechos, capítulo 2, versículo 16. Dice, está hablando Pedro y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Cuando Pedro dijo estas palabras, está en el discurso de Pentecostés, Hechos 2. Recuérdense que habían 120 discípulos reunidos, que esperando había sucedido la resurrección del Señor Jesús, y vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio estas señales y moró sobre los 120 reunidos en el templo o en el monte en ese momento, a pesar de que habían más personas, porque era una fiesta judía. Pero ahí hay espectadores, solo esos 120 vino el Espíritu Santo. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que eso, lo que acabamos de leer, es lo que prometió Dios en Joel. Toda carne vería visiones, profetizaría. Ahora, Pedro lo está diciendo, pero hay una audiencia que no está experimentando eso, una audiencia judía. ¿Quién sí lo está experimentando? Los que creían en la muerte y la resurrección de Jesucristo y creían que Jesús era el Mesías. Es decir, el apóstol Pedro dice, las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Israel, que son aquellos que crean en Jesús como su Mesías. Hay judíos, la promesa se cumple, pero no se cumple sobre todo judíos. Se cumplen sobre los judíos que creen que Jesús es el Mesías. ¿Sí lo ven? Entonces por eso dije, se cumplieron, se cumplen y unas pocas se van a cumplir sobre el nuevo Israel. Un segundo ejemplo es Hechos 15, versículos 14 al 18. Hechos 15, versículo 14 al 18 dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Están hablando los apóstoles sobre la experiencia de Pedro cuando cayó el Espíritu Santo sobre unos gentiles, no judíos. Vuelven a citar el Antiguo Testamento para decir, esto es lo que dijeron los profetas de reedificar el templo. Pero ojo, el templo no ha sido destruido en ese momento. El templo va a ser destruido en el 70 después de Cristo. Pero él está diciendo, yo voy a reedificar el templo caído. Pero el templo está en pie. Los apóstoles están diciendo que esa promesa del Antiguo Testamento se está cumpliendo en aquellos que ahora son el templo espiritual del Espíritu Santo porque creen que Jesús es el Mesías. Solo son dos ejemplos, hay mucho más, pero el tiempo me obliga a volver a nuestro tema, que al final es un resumen y una conclusión y una aplicación para todos nosotros. ¿Qué hemos visto? Número uno, que la nación de Israel es la higuera estéril y ha sido cortada para nunca más ser el pueblo de Dios. Ya eso lo fue anunciado en Lucas 13, cumplido en el 70 después de Cristo. ¿Qué hemos visto también? Que el nuevo Israel empezó con unos pocos judíos creyentes y ahora los gentiles que se han unido por la fe a Dios.
Que hemos visto también que la iglesia ahora es el nuevo Israel, donde todas las promesas se cumplieron, se cumplen y se cumplirán. Pero más importante, y es una hora de comparación, nosotros vimos el anuncio del rechazo definitivo sobre la nación, el anuncio del divorcio sin posibilidad de reconciliación. Dios ahora, Cristo ha ejecutado su novia, su matrimonio con su esposa, con la iglesia. La diferencia es que este matrimonio nunca se va a acabar. Nunca va a haber rechazo. Es una unión indisoluble. Es superior la unión que tiene la iglesia con Cristo. Algunas aplicaciones, hermanos. Algunas aplicaciones de todo lo que hemos enseñado. Lo primero, todos los seres humanos son como árboles de Dios, especialmente los creyentes. Salmo 92:12 dice que el justo está sembrado en la casa del Señor. La Biblia dice también que somos como pámpanos unidos a la vid, con una unión indestructible, porque Cristo intercede todo el tiempo por nosotros. Cristo, hermanos, intercede. ¿Y cómo es la intercesión del Hijo? Infalible. ¿Y qué es lo que intercede el Hijo por su pueblo para que consiga? ¿Cuáles son esos frutos? Los primeros dos ya los hemos visto. ¿Cuáles son? Arrepentimiento y fe. El arrepentimiento y la fe que ejercemos nos traen al reino de Dios y nos acompaña por el resto de la vida. Nosotros como creyentes continuamos arrepintiéndonos, creciendo en arrepentimiento y creciendo en la fe. Si tú eres creyente verdadero, no importa el tiempo que tengas en la iglesia, lo más nuevo que seas, tú debes ir creciendo en ese sentimiento de arrepentimiento de tu vida. Cada vez, una experiencia de todos los cristianos, es como que como conocemos mejor al Señor, dimensionamos más nuestros males. Aun cuando los hemos abandonado, entendemos la misericordia de nuestro Dios al traernos a su reino y perdonarnos todos nuestros pecados. Y valoramos más la sangre bendita de su Hijo, que nos ha limpiado y que fue derramada por una persona tan vil como yo. La intercesión del Hijo garantiza eso. Y la intercesión del Hijo es infalible. ¿Qué otro fruto deben tener los creyentes? La Biblia dice justicia. Filipenses 1:11 dice que los creyentes deberían crecer en santidad. Y que también, debido a que se arrepintieron de su pecado, ellos crecen en mortificación. Mortificación del pecado. Conoce el término, ¿cierto? Es decir, que esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza, esa inclinación, esa propensión natural al mal, la mortificamos, no le damos de comer, no dejamos que crezca. Eso es fruto que espera Dios. Somos santificados. Si tú invocas el buen nombre de Dios sobre tu cabeza, una de las señales o frutos que de verdad Cristo está en tu vida es que eres un hombre, una mujer cada vez más santa. Se le podría preguntar a tu esposo que tú eres más santa. Se le podría preguntar a tu esposa y tú verás ver qué respuesta dar ella honesta de que tú eres más santo. A tus padres, tus hermanos en la iglesia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos. Tú eres más santo, eres más santa. Ese fruto lo espera el Señor. La Biblia también enseña que hay más frutos. De hecho, habla en singular, el fruto del Espíritu Santo. No solamente es que nos apartamos del mal, crecemos en cosas positivas.
La Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Podríamos decir que de verdad tú estás creciendo en ese fruto, eres más amoroso, eres una persona con mayor gozo, eres una persona que tiene más paciencia, eres más amable, eres más benigno. Cada vez ejerce mejor dominio propio de tu vida. Cristo está esperando ese fruto. La Biblia dice que el Señor espera frutos de labios que confiesen su nombre. Es decir, en la semana debe sentir ese fuerte deseo de querer venir a la casa del Señor para alabarlo, para escuchar su palabra predicada, para ver cómo otros también se unen a ti en ese amor y devoción de adoración a Dios. Tú creces en eso, ¿no? Los cultos te son cada vez más pesados, incómodos. Es una carga muy difícil venir a la iglesia. O dices como el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y ardientemente aún desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. O yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. En Filipenses 4 se nos habla de que Pablo esperaba fruto de la iglesia, generosidad. Eres más generoso. No digo si estás ganando más dinero, digo si eres más generoso. La generosidad no se mide por la cantidad de dinero que das, sino por la apertura que inclusive en lo poco también eres generoso. En el evangelismo y en muchas otras cosas. La iglesia y cada creyente es como un árbol plantado. Y como árbol, hermanos, también debemos saber que vamos a ser podados. Podados, no cortados. Podados. Esa poda, como el Salmo 119 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La aflicción llegará a nuestra vida. La Biblia dice que es disciplina y poda de parte del viñador para que crezcan las ramas más fuertes y el fruto. En últimas, hermanos, hay una lección para nosotros. Si Cristo entonces viene y nos visita personalmente, hambriento, Él está hambriento y viene a buscar su fruto, ¿qué encontraría en tu vida, hermano? Usted y yo debemos hacernos esa pregunta. ¿Qué encuentra si Cristo viene ahorita hambriento a encontrar su fruto? Para el amigo visitante también hay una advertencia con respecto a este tema. Tú eres un árbol delante de Dios. Y si no tienes fruto, arrepentimiento y fe, la justicia del Padre ya ha anunciado lo que te corresponde. Córtalo. Córtalo. La misericordia del Hijo te ha dado tiempo extra. Te ha dado tiempo extra. No lo desaproveche. Le dije al principio, la paciencia de Dios es eterna, pero Él es soberano. Tú no sabes si hoy es la última oportunidad que tienes. No lo desaproveches. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Que el Señor nos ayude a que realmente demos el fruto que nos corresponde como árboles plantados en la casa de Dios. Y aquel que no tiene a Cristo, que entienda que puedes dar los primeros frutos: arrepentimiento y fe. Amén, hermano. Oremos. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre, por advertirnos solemnemente a través de tu palabra la importancia del fruto.
que solo la gracia de Cristo en nuestra vida puede producir. Eres tú, Señor, en nosotros y estas cosas para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén.